¿no? Una cosa que ocurrió en el confinamiento es que la gente que estaba en tercer grado se quedó en su casa por el hecho de no poder desplazarse. ¿Cómo funcionaban? Que el centro penitenciario les hacía una videollamada. ¿Dónde estás? Pues mira, estoy en el supermercado comprando. Y realmente funcionó, porque la gente que estaba en tercer grado, que podría haber pasado una libertad condicional, la gran mayoría no volvió a delinquir. Nos vemos algunas tipificaciones que son excesivas, de que cualquier discusión que puedas tener un hombre con una mujer ya podría ser incluso susceptible de ser delito. Es que sin ir más lejos, tú estás durmiendo con tu mujer en la cama, te giras y le tocas un pecho, no hay consentimiento. En ese momento, ¿no? Si nos ponemos a rizar el rizo, en ese momento ya estás cometiendo un delito de tocamientos. Muy buenas noches, bienvenidos a Precluidos. Esta semana tenemos una invitada que nos va a dar un contenido enorme, porque es abogada, especialista en derecho penitenciario, especialista en violencia sobre la mujer. Es Eugenia Sobrino Alcaraz, que viene desde Barcelona y además ha sacado este pedazo de libro del que le vamos a preguntar, un libro que no va a dejar indiferente a nadie, ya lo pueden ustedes comprar en Amazon, es Gritos silenciados tras los muros de hormigón, pero no les voy a desvelar nada, pero vamos a ir preguntándole sobre el libro y sobre lo que es su ejercicio profesional. Eugenia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Eugenia. Bueno, a ver, derecho penitenciario, yo creo que es el gran desconocido. El gran desconocido, sí. En el ámbito del derecho, cuéntanos, ¿qué te lleva a especializarte en esa materia? Pues fueron bastantes circunstancias de la vida. Yo estudié ADE y Derecho en su momento y al principio me dediqué varios años al emprendimiento, a acompañar a personas a crear sus proyectos, a bajarlos a tierra, ¿no? Y llegó la pandemia, me contagié y ahí tuve que parar. La vida me paró y yo antes hacía mucho deporte, me gusta mucho el deporte y tenía que hacer algo. No podía hacer en ese momento deporte y tenía que hacer algo y empecé a estudiar integración social. Me gustó, es algo que me abrió unas puertas que yo antes desconocía y luego empecé a ver especialidades relacionadas con la integración social, como es la justicia juvenil, el derecho penitenciario, la violencia machista, y entonces empecé a tirar por ese lado. Y la verdad que desde que me dedico al derecho penitenciario y a violencia sobre la mujer, creo que estoy en el camino correcto, porque todo me ha sido muy, muy rodado y es algo que lo disfruto y me gusta, y me voy a dormir cada noche con la satisfacción de haber hecho algo. Para ponernos un poco en antecedentes, ¿qué es el derecho penitenciario? ¿En qué consiste? Porque es como el gran desconocido incluso entre los propios profesionales de la abogacía. ¿En qué consiste? Pues el derecho penitenciario nace en primer lugar de lo que es una pena privativa de libertad, en la cual la más conocida es la prisión. Y dentro de esa prisión hay un micromundo que no es muy distinto al de fuera, que todo esto se rige por unas normas, ¿no? Es decir, no es solo la sentencia sí que tiene que ver en el momento de la clasificación en relación al delito que ha sido cometido. Esto pasa en el ámbito masculino, porque en el femenino no. Y bueno, una vez dentro, pues hay unas normas, existe el concepto de reinserción, más utópico o menos utópico, esto ya es un melón que podemos abrir o no. Pero sí que es cierto que debe haber una progresión y una vista, porque la prisión al fin y al cabo no se queda nadie y la persona que ingresa en prisión pues algún día va a salir. Y la cuestión es que esa persona, el día que ponga el pie en la calle, sepa acatar unas normas y sepa relacionarse con la vida cotidiana. Yo creo que a la gente lo que primero le llama la atención es el tema este de la clasificación, ¿no? Porque claro, no todos los presos son iguales, no todos los presos tienen el mismo tratamiento, ¿no? Y esto de que se vayan clasificando, ¿nos puedes explicar en base a qué se clasifica y cuáles serían las clasificaciones? Bien, la clasificación, en primer lugar tendríamos lo que son los grados, ¿no? El segundo grado es el que todo el mundo conoce a través de televisión, ¿no? De que una persona ingresa en prisión y realiza su vida diaria dentro de prisión, relacionándose con otras personas que se encuentran privadas de libertad, ¿no? Este es, digamos, es el estándar, que es el segundo grado. Luego está el primer grado, que son los presos peligrosos o que han cometido alguna infracción en el interior y son castigados en aislamiento. Y luego también está el tercer grado, ¿no? Que es única y exclusivamente pernoctar en el centro penitenciario y durante el día pues pueden trabajar, ir al gimnasio, estar con la familia.
Y bueno, es como tener un pie dentro de prisión y un pie fuera ya en libertad, que les permita, pues, en el momento que acaben su condena total, tener ya un desarrollo con la vida cotidiana. ¿Y cómo se van progresando en los grados? O sea, ¿cómo se pasa? ¿Qué tiempo hace falta que...? Bueno, en derecho penitenciario tenemos que tener en cuenta que está el principio de individualización científica, por lo tanto no hay dos presos iguales y se tiene que atender a las circunstancias de cada uno y a las necesidades. El ideal sería que una persona cuando ingresa en prisión estudien cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son sus factores de protección, ¿no? Que es lo que le ha llevado a él a cometer ese delito, para poder trabajar en eso y que no se vuelva ese patrón a repetir, ¿no? Porque muchas veces son errores, son patrones, son creencias que la persona no ha sabido hacer de otra manera. Muchas veces yo cuando me encuentro con una persona y me explica lo que ha ocurrido, me pregunto qué hubiera hecho yo en aquel lugar, en esa circunstancia, ¿no? Que es una pregunta que mucha gente no se hace y es más fácil prejuzgar. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me ha hecho Eduardo, en el momento de un ingreso en prisión y que se ha estudiado esa persona por los profesionales del centro penitenciario, se hace un programa individual de tratamiento. Es decir, a través de ese programa hay una temporización en función también de la condena que esté impuesta, en que deben asumir unos objetivos. Puede ser estudiar, puede ser pagar la responsabilidad civil, es decir, la indemnización que deben pagar por el daño que han realizado. Puede ser adquirir una serie de hábitos, toxicomanía, o un programa, por ejemplo, que se llama en Cataluña es el Bola de Neu, Bola de Nieve traducido, que se trabaja temas desde la impulsividad, la toxicomanía, ¿no? Es un programa bastante integral que preparan a las personas para que éstas puedan ser en un futuro puestas en libertad sin ningún tipo de peligro. Entonces, en función de que las personas vayan asumiendo estos objetivos, pueden ir progresando en grado. Anteriormente a progresar en grado también hay otras pequeñas ventanas, como son las salidas programadas, ¿no? Que a lo mejor van acompañados de un educador, pues, a su domicilio, o se van un día a la playa, o son cosas, porque también el hecho de salir en prisión, por mucho que sea un deseo de todos, es un shock, ¿no? Y claro, llegas a tu casa, llegas de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? No tengo horas, no tengo horarios, no sé qué hacer, porque es esa indefensión aprendida, o si hacemos el paralelismo con la inteligencia artificial, que ahora se está hablando de la deuda cognitiva, ¿no? De cuando derivamos todo lo que queremos hacer a la inteligencia artificial, a ChatGPT, nosotros hemos sido, hemos dejado de hacer esa sinapsis que hacemos en la vida cotidiana. Pues entrar en prisión también entra en juego esta deuda cognitiva, ¿no? Porque en el momento que 24 horas al día, 365 días a la que te están diciendo lo que hacer, dejas de pensar por ti mismo y por lo tanto la gente está perdida. ¿Y existe alguna limitación en esta progresión de grados que has dicho? O sea, el tercer grado, que es el más famoso que todo el mundo conoce, ¿alguna limitación, tipo de delito, tipo de pena? Digo, decir, ¿todo el mundo lo puede conseguir? Todo el mundo debería poderlo conseguir. Otra cosa es que, claro, si la gente no hace ese programa de tratamiento, pues no lo va a conseguir, porque esto está sujeto a unos objetivos. Si esos objetivos que te está fijando el centro penitenciario para progresar no son cumplidos en el tiempo, pues ese tercer grado no lo vas a conseguir, ¿no? Hay muchas veces que hago una visita a prisión y me dicen, no, es que ya llevo las 2/3 partes, ya tengo que tener la condicional. No, ¿has hecho el programa de tratamiento? Porque claro, o sea, tú te tienes que preparar para una vida en sociedad. Y esos son los deberes que te están poniendo. Si tú no cumples los deberes, no puedes tener ese beneficio penitenciario. Y el tema de que has hablado antes de reinserción social con patrones, quiero decir, ¿esto es una utopía? ¿Es posible con estos programas? ¿O tú ves que falta un poquito de a nivel personal, creo que los programas muchas veces se quedan cortos y desde luego la reinserción empieza por uno mismo. No, la persona tiene que querer reinsertarse. Yo a veces me he encontrado con personas que hablas y a lo mejor su delito ha sido relacionado con la salud pública, la venta de drogas, dice, y su razonamiento es: las drogas han existido siempre, yo no he hecho nada malo. Claro, si esa persona ya parte con esa mentalidad, sí puede hacer el teatro para aparecer de, bueno, digamos, esto también es otra cuestión que encontramos, ¿no? El parecer o el hacer. Entonces, si esa persona luego vuelve y sigue vendiendo, pues no existe. Sin embargo, sí que hay situaciones que el delito se ha dado
pues por los valores que te han ido dando en familia, ¿no? Yo he conocido a mujeres que en sus familias la han obligado a robar y a salir a robar en el metro. Han sido obligadas a casarse con 15 años, son madres desde los 13 años. Y claro, estas mujeres cuando salgan de prisión van a volver con sus familias, van a seguir delinquiendo. Si en prisión, por ejemplo, les dieran otros recursos, les hicieran ver que el camino que les están llevando sus familias no es el correcto y estas mujeres quisieran asumirlo, pues la reinserción sería posible. Pero claro, en el momento que se llega a la total, la prisión o el sistema penitenciario en sí, la administración penitenciaria, ya no se hace cargo de esas circunstancias y deja muchas veces a las personas que sin una paga, que antes existía la paga de excarcelación, ahora está la paga vitalicia, pero tampoco es una solución porque la burocracia es muy compleja y complicada y la gente que sale de prisión, pues desde cuando no ha tocado un ordenador o cualquier mecanismo tecnológico de los que estamos habituados. Ha hablado del tema del paro, del dinero, ¿no?, que le dan a estas personas. ¿Es verdad que cotizan dentro de prisión? Y una vez salen, ¿qué ayudas pueden tener? ¿Qué mecanismos tienen para poder...? Ayudas, pocas realmente. Estaba antes la paga de excarcelación, que ha sido eliminada, y ahora está el ingreso mínimo vital. Pero lo pueden conseguir ellos, el ingreso mínimo. Pueden conseguirlo ellos. Otra cosa es que tengan o sepan utilizar las herramientas para tenerlo. Y en cuanto a lo que es el trabajo dentro de prisión, tiene un régimen distinto al general. Entonces sí que cotizan, pero muy poquito. Realmente cotizan muchas menos horas de las que realmente trabajan. Y los salarios que se encuentran dentro de prisión son a lo mejor de 300 euros al mes. Máximo, yo he visto 500 euros al mes. Bueno, pero realmente tampoco necesitan mucho más, ¿no? Si están en prisión y tienen todas sus necesidades cubiertas. A ver, todas las necesidades cubiertas tienen 3 comidas al día, tienen luz, tienen agua, pero claro, esas personas a lo mejor tienen cargas familiares y tienen que pagar un RC. Luego ya está el juego de que si tienen vicios como el tabaco o cualquier otra cosa, que esto ya el centro penitenciario no lo cumple. Entiendo que esto se puede adquirir en prisión, ¿no? ¿Existe algún tipo de mecanismo para o no pueden adquirir nada de esos productos? Fuera de lo que le da la prisión. Fuera de lo que les da, de lo que les puede ofrecer la prisión, existe un economato donde pueden comprar productos. Entonces, por poner un ejemplo, ellos tienen las 3 comidas básicas, pero si quieren beber una Coca-Cola, eso no está en el menú, se la tienen que comprar ellos. O, por ejemplo, una noche toca para cenar merluza y no les gusta, pues tienen que comprar ellos en el economato, pues igual una lata de atún y con el pan que tienen en la comida se hacen un bocadillo. ¿Y alcohol? ¿Pueden beber alcohol en prisión? No, alcohol no. Está prohibido, ¿no? Está prohibido. Se improvisa. ¿Se improvisa? ¿Cómo que se improvisa? Se improvisa. Hay una bebida inventada dentro de prisión que es poniendo manzanas en el agua, y entonces con la fermentación esta se hace una bebida que creo recordar que se llama shisha. Y luego también en el confinamiento también improvisaron con el alcohol de las manos, mezclando el alcohol con Coca-Cola. Pero no, en principio esto ya son más bien anecdótico que no. ¿Y casos de drogas? Casos de drogas, sí, por ahí dentro entran tienen bastantes canales de entrada. Desde algún funcionario que a cambio de una compensación económica ayuda a entrar, al igual que los teléfonos móviles, o bien sobre todo en el caso de las mujeres. En Barcelona existe el único centro penitenciario donde las mujeres pueden convivir con sus hijos hasta 3 años. Y claro, estas mujeres tienen un pequeño permiso para salir a lo mejor 2 horas para pasear al niño. Los carricoches de los niños también es una entrada de drogas en prisión. ¿Cómo es el trabajo de un abogado que se dedica a penitenciario? ¿Cuál es el grosso del trabajo? El grosso del trabajo es sobre todo despacho, sobre todo escritos y sobre todo escuchar a las familias. Escuchar a las familias porque también la gran mayoría de familias están perdidas, no saben lo que están, y claro, el centro penitenciario no es un spa, no es un hotel, pero se sobrevive.
¿no? Como digo siempre, tienes 3 comidas al día, si tienes un poquito de cabeza, lo sobrellevas, ¿no? Si te vas a la biblioteca a brazos cruzados, pues el tiempo pasa lento, igual que en un colegio. Entonces yo siempre digo, busca de aprovechar ese tiempo, ¿sabes? Porque por mucho que te desesperes, no va a cambiar esta situación de un día para otro. Por desgracia, el tiempo va lento, y en justicia más, y cuando la gente está dentro todavía más. Luego, cuando llegan los 2 años en prisión preventiva, todos corriendo, ¿no?, en el juzgado, pero en principio una persona que está aparcada es como que, bueno, está en el cubo de basura, de ahí no se mueve, y ya nos preocuparemos dentro de 2 años cuando tengamos que hacer la comparecencia del 2+2. Pero... ¿Qué te parece la prisión preventiva? ¿Crees que es una medida que se está abusando mucho de ella? Creo que en muchas ocasiones se está tomando mucho a la ligera, que es una condena anticipada, realmente es una condena anticipada, porque bueno, el ingreso en prisión, el mismo artículo 25.2 está contemplando que las penas privativas de libertad tienen que estar orientadas a la reeducación y a la reinserción, pero esto se queda corto cuando piensas en una prisión preventiva. ¿Qué vas a reeducar si esta persona tiene que ser acreedora de la presunción de inocencia? No puedes aplicar un programa de tratamiento porque no tiene una condena, no sabes cuándo esta persona va a salir. Y claro, es una condena no solo para la persona que ingresa en prisión, sino para su familia, ¿no? Porque es la incertidumbre, y a lo mejor hay muchas familias que dependen de esa persona a nivel económico, y claro, suena duro decirlo, pero estás matando a toda una familia. Realmente estás haciendo cumplir esa condena a toda esa familia, y que podrían haber medidas mucho menos lesivas que no es un ingreso en prisión. ¿Y cómo solucionarías esto? Es decir, ¿cómo evitarías el ingreso preventivo en prisión? ¿Con qué medidas se podrían aplicar? Que no sea pues la evidente de que la justicia sea más rápida, que ya sabemos que bueno, que esto el clásico mal endémico, sí, que no va a ser. Sí, la descongestión judicial, sí, y mucho menos este año, que parece que esté paralizado ni todo. Ni en 2080. Pero sí que existen otras medidas como la localización permanente o incluso la pulsera, ¿no? Ya no hablemos de la pulsera porque igual puede estigmatizar a cualquier persona que la pueda ver. Los dispositivos móviles, ¿no? Una cosa que ocurrió en el confinamiento es que la gente que estaba en 3er grado se quedó en su casa por el hecho de no poder desplazarse. ¿Cómo funcionaban? Que el centro penitenciario les hacía una videollamada. ¿Dónde estás? Pues mira, estoy en el supermercado comprando. Y realmente funcionó, porque la gente que estaba en 3er grado, que podría haber pasado a una libertad condicional, la gran mayoría no volvió a delinquir. Entonces, claro, estamos utilizando lo que es el poder punitivo igual de manera excesiva, porque esas personas ya no lo necesitan, ya han hecho su asignatura pendiente. Claro, yo lo de la prisión preventiva te lo preguntaba también en el sentido de que, bueno, muchas veces se demuestra que al final esta persona no ha cometido ningún ilícito penal, y las indemnizaciones que están estimando, sobre todo la Audiencia Nacional, son pues muy bajitas, es decir, salía 60 euros. Bueno, lo que suele pasar muchas veces, y aquí Eduardo supongo que me dará la razón, es que cuando una persona entra en prisión preventiva luego tiene condenas para justificar esa prisión preventiva. Y ya puedes estarte presentando recursos a TSJ, a Tribunal Supremo, diciendo no, es que no se me han valorado las pruebas, es que ha habido una vulneración de derechos. Que justicia raramente se desdice de lo que dijo algún día. Hubieron indicios, y los indicios sí, en una instrucción son indicios. Pero en un penal, como existen esos indicios que han llevado a una prisión preventiva, no, esos indicios no conducen a un indubio pro reo, no conducen a una presunción de inocencia, sino pondrán una pena mínima, ¿no? Yo, un caso que llevé hace tiempo, que fue uno de los que más me han tocado en la vida, es que había una pareja que rompió, ella tenía una dependencia emocional muy grande de él, y sí que es cierto que ella durante unos meses pues estuvo un poco intensa. Ahora bien, para poner una denuncia de acoso es discutible, porque él también daba pie, ¿no? Él le enviaba mensajes diciendo, bueno, si haces esto podemos hablar. Claro, la chica perdía cualquier cosa por hacer eso, ¿sabes? El chico tampoco fue claro de bloquear a todo, a diestro y siniestro, ¿no? Este caso, él, en el momento que ella dejó de tener contacto con él por esa denuncia, porque hubo una orden de alejamiento bastante ligera, también a mi parecer, es que él descubrió que podía sacar dinero con esta situación. Y entonces empezó a inventarse
que recibía mensajes amenazantes de su familia, que es de un país de Latinoamérica. No hubo ninguna prueba, solo habían pantallazos, solo habían fotocopias, con lo cual los criterios del Tribunal Supremo en cuanto a las conversaciones por plataformas digitales bidireccionales no los cumplía, pero bueno, fue una situación que llevó a esta chica a prisión preventiva. Durante 2 años el chico puso hasta 6 denuncias, la chica destruida prácticamente, ingresó en prisión y estuvo pues hasta poco después del juicio, ¿no? La petición fiscal eran 15 años y sí, eran 15 años porque había acoso, quebrantamiento de condena, maltrato psicológico y amenazas y coacciones. O sea, suma y sigue. Y bueno, al final, después del juicio, esta persona salió de prisión y fue una condena de 3 años y 2 días. Y dices, ostras, después de 13 meses... paradójicamente, claro, es una condena que perfectamente la puedes suspender. Claro. Después de lo cumplido la puedes sustituir. De hecho, se sustituyó en ejecución por trabajo en beneficio a la comunidad, que esa es otra, que nunca te acaban llamando. No sé cómo funciona en Baleares, pero en Cataluña está saturado y acaban prescribiendo. Pero bueno, al fin y al cabo lo que más te encuentras es eso, ¿no? De que la prisión preventiva, más que una absolución, que alguna vez se da, pero rara vez lo encontramos, es que hayan condenas más que nada para justificar ese ingreso en prisión. Es casi como una condena preventiva, ¿no? Es una condena anticipada. Sí, que de hecho uno de los principales recursos que se suelen hacer, ¿no?, cuando quieres atacar una prisión provisional es intentar explicar al tribunal que esto no tiene que ser un adelanto de condena porque no se ha quebrado la presunción de inocencia. Lo que pasa es que luego es verdad que es muy difícil, ¿no? Muchas veces cuando tienes un cliente en prisión provisional, sacarlo de prisión provisional es complicado. Sí. Aquí, ¿tú abogas por esperar un poco el paso del tiempo o pedir insistentemente la puesta en libertad de los clientes? Yo cuando con esto. Yo trato de ser con mis clientes muy simple, ¿vale? O sea, trato de tener un lenguaje muy llano. Entonces, me ingresan en prisión. Cuando tú haces el primer recurso, te lo van a denegar. Te lo deniegan. Es que es el 99,9% el primer recurso te lo deniegan. Entonces yo muchas veces trato de jugar con los clientes, no sé si diría la palabra, pero bueno, es decir, mira, yo lo que voy a hacer va a ser pedir la prisión provisional, más que nada para que la libertad provisional, más que nada para que me motiven el porqué, ¿no? Y siendo plana, de la manera que yo se lo digo a mis clientes, si a mí me dicen que te deniegan la libertad provisional porque llevas una camiseta verde, cámbiate la camiseta y yo la cambiaré. No dicho de otra manera, a nivel más jurídico, es si a mí me dicen que es porque el domicilio donde estás, pues es donde está está cerca la víctima o cualquier historia, pues yo te preguntaré, ¿tienes algún otro familiar que pueda dar su domicilio? Y entonces haré el cambio de domicilio y vuelvo a presentar la libertad provisional diciendo esta persona puede vivir con esta otra. Entonces el primer recurso ya sabes que lo pierdes y ya la segunda petición es para valorar cuál es la razón por la cual no le dan esa libertad provisional, y en el momento que sabes la motivación, pues trabajar en ella. Mujeres en prisión, porque esto es otro melón enorme. Sí. O sea, siempre, para mí muchas veces son las grandes olvidadas, porque hay una población reclusa de mujeres que ya si están en un entorno totalmente hostil, una mujer en prisión. ¿Cómo lo ves? A ver, es que las mujeres representan única y exclusivamente el 7% de la población penitenciaria, 7 u 8%, va variando. Y a las prisiones les falta perspectiva de género, porque de la misma manera que hemos hablado antes, que a los hombres se les clasifica por delitos, las mujeres no. Las mujeres van todas a un módulo. Independientemente del delito que independientemente que hayan asesinado, independientemente que hayan hecho un hurto en un supermercado, bueno, una acumulación de hurtos en un supermercado. ¿Y esto cómo puede ser? Esto, pues porque la administración penitenciaria no tiene recursos y el sistema penitenciario es nada más lejos tenemos la Agenda 2030, ¿en cuál de los objetivos están los centros penitenciarios? En ninguno. Y bueno, entonces allí es mucho más difícil en el momento de reinsertarse porque claro, los recursos están más bien
para el 90 y poco % de la población penitenciaria. Las mujeres están todas juntas y claro, es más difícil plantar un sistema penitenciario. De hecho, el sistema penitenciario, muchas veces digo, está hecho por hombres y para hombres. Las mujeres es que también hasta dejan de poder ser mujeres, ¿no? Por ejemplo, una mujer que está menstruando tiene que cumplir unos horarios. Si, por ejemplo, se mancha o tiene alguna patología, como sean unos miomas, que puedan hacer un sangrado mucho más abundante, tienen que pedir como permiso para poderse ir a su celda, asearse y cambiarse. Claro, eso es un problema que los hombres no lo piensan, porque no lo tienen, porque lo desconocen, pero en las mujeres dentro de prisión existe. Pero entiendo, cuando están con menores, ¿están en otros centros separados? ¿O cuando están con menores, centros específicos para ello? Cuando están en menores, en Cataluña, si no recuerdo mal, son 9 centros penitenciarios de régimen cerrado y solo uno en toda Cataluña permite estar con los menores hasta 3 años, y es el Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona, y creo recordar que son unas 10 celdas. Por lo tanto, solo hay 10 celdas en toda Cataluña que permita tener. Y es un pequeño módulo, muy pequeñito, donde bueno, está lo que sería el pasillo con sus celdas, un pequeño comedor y un pequeño patio. Nada más. Y eso es lo que se reduce, claro. Ahí sí que a lo mejor el circuito es más cerrado, son menos funcionarios, son más conocidas. Y ahí sí que quizá pues el problema está más por la mano, ¿no? Pero quiero decir que claro, en ese centro, en ese pequeño módulo, quien recibe más cuidado son los niños, no las mujeres. Lógicamente. ¿Y cómo funciona el tema de las visitas en prisión? O sea, ya con menores, sin menores, ¿cómo funciona en general? En cuanto a las familias, depende mucho del centro penitenciario también. Cada centro penitenciario de sus normas en particular. Entonces existen las visitas de locutorio, que es un cristal entre medio. En un lado están las familias, la gente que viene del exterior, que eso es lo que conocemos los abogados cuando vamos a prisión, y el otro lado pues ya comunica con el régimen interior. Hay centros que son cada 2 semanas, otros que puedes pedirlo cada semana, eso es en función ya de cómo funciona cada centro. Y luego por otro lado están los vis-a-vis, que suelen ser 2 veces al mes también. Y en los vis-a-vis pues tienen alrededor de 60 minutos, en otros centros son 3 horas y juntan los 2 vis-a-vis una vez al mes. Y bueno, pueden ahí compartir con las familias, ya sea con la pareja, que entonces es un vis-a-vis íntimo, o ya sea con las familias, que suele ser pues una pequeña sala con un sofá, una mesita, y la gente de dentro pues puede llevar pues un pequeño pisco labis que haya comprado en el economato. Es decir, el vis-a-vis no es solo con la pareja, sino también es con las familias. También con las familias, sí, están los vis-a-vis de convivencia. Entonces, claro, lo que hemos hablado antes de introducir elementos prohibidos en prisión, quizás por ahí es una vía también de entrada. También es otra fuerte. Vía de entrada, pero claro, piensa también que las personas que van a ver a sus parejas pues pasan unos controles. Existen, de hecho las mujeres se han metido las sustancias dentro de un preservativo, dentro de vagina, y eso se lo han dado a las parejas, pero eso es más bien anecdótico. ¿Y el vis-a-vis con pareja qué requisitos tiene? ¿Hay que estar casado, no hay que estar casado? Hay que tener acreditado que hay una convivencia, hay una relación de pareja. ¿No, una novia, un novio? No, de hecho, incluso hay parejas que se hacen en prisión, y en este caso los vis-a-vis de pareja es que ella la trasladan al centro penitenciario de él una vez al mes para hacer el vis-a-vis. De hecho, hay un capítulo en el libro que lo explico, ¿no? De que hay una vez al mes que en Cataluña Mossos d'Esquadra lleva a las mujeres a los centros penitenciarios de los hombres, y durante un rato pues pueden estar haciendo el vis-a-vis íntimo. Claro, muchas veces los requisitos que ponen, sobre todo cuando no hay un papel de pareja de hecho o no hay un papel de matrimonio, tienen que haber antes 6 comunicaciones por cristal, por locutorio. Luego tienen que haber 6 comunicaciones en vis-a-vis familiar, y luego ya pasamos a lo que es el vis-a-vis íntimo, ¿no? Tienen que ver ellos una progresión.
Parece como un gran hermano penitenciario, ¿no? Tal cual. O sea, Tal unos cual. requisitos, cortejo de 6 veces. Sí, pero claro, a ver, ellos... Para tienen evitar el unas- fraude, entiendo que es. Para el fraude. evitar pues, problemas mayores, claro. Claro. Diriges un proyecto, Yes We Listen for Women. ¿Nos puedes contar cómo nace este proyecto? Sí, ¿En qué bueno, punto el estás? proyecto, yo llevo un brazo de ese proyecto, ¿no? La empresa es Yes We Listen, la lleva una compañera que la conozco desde la facultad, Nayu Rosino, que ahora mismo está en Panamá y tenemos la oficina en Panamá de Yes We Listen. Y bueno, ella lo que se dedica sobre todo es al emprendimiento. Yo, como me empecé a dedicar a temas de mujeres vulnerables que han pasado por situaciones de violencia y por prisión, pues un día estaba hablando con mi compañera de decir, oye, ¿cómo verías desde Yes We Listen hacer esto para la gente que sale de prisión? Porque en ese momento existía todavía la paga de excarcelación, y digo, porque una opción es capitalizar lo que es la paga de excarcelación y presentar un proyecto. Y entonces, bueno, ya tendrían ahí pues un trabajo y todo esto. Y entonces ella dio el visto bueno y la idea era tirar por ahí. Y luego además también desde Yes We Listen llevamos temas de extranjería. Y bueno, desde aquí pues llevamos los ATP, que son las autorizaciones temporales de empleo para aquellas personas que a lo mejor pueden estar en tercer grado, que son extranjeras y no pueden trabajar. Además de tema de mujeres, también realizáis trámites de extranjería. Con mi compañera sí. Muy bien. Hablando de extranjería, irremediablemente vienen conductas asociadas a temas de pobreza y de precariedad. ¿Crees que el sistema penal castiga la pobreza? Lo hemos hablado muchas veces. ¿Hay justicia para ricos, justicia para pobres? A ver, la justicia, para empezar, es lo menos justo que hay. Y en cuanto a temas de ricos y pobres, sí que es cierto que quien tiene dinero y puede ofrecer más medios probatorios tiene más armas, ¿no? Y entonces, claro, esto está en contradicción un poco con lo que es igualdad de armas, que es un principio constitucional de la tutela judicial efectiva, ¿no? Ya que estamos hablando de que, bueno, una persona que a lo mejor no tiene recursos, puedes pedir un peritaje psicológico que te lo haga en Cataluña Simele, que es el Instituto de Medicina Legal, y a veces te lo deniegan porque dicen, no vamos a hacer el examen porque no tenemos nada con anterioridad de que, ya, pero es que a lo mejor ese es el problema, que ya con anterioridad no se ha puesto en tratamiento y por eso ha llegado a esta situación. Y es aquí donde nos encontramos que necesitamos tirar de un peritaje privado. ¿Se lo pueden permitir? Ningún problema, lo presentamos allí a juicio y ya pues trabajaremos la valoración de la prueba en el acto de juicio oral. Sin embargo, la gente que no se lo puede permitir, porque un peritaje puede costar unos 1.000 euros perfectamente y tirando muy a lo bajo, sí. Pues esta arma no la tenemos, ¿no? Lo podemos acreditar, lo podemos pedir, podemos patalear, pero luego a efectos de recurso sí, lo puedes mencionar, de decir, no, es que no nos lo han dejado hacer y esto tendría que cubrirlo la justicia, no podemos... Pero bueno, sí, la gente que tiene menos medios económicos, pues es más difícil plantear según qué medios probatorios ante sede judicial. Yo creo que se queda en medio siempre como una capa de la población que no puede ni acceder a la justicia gratuita, pero tampoco puede pagar unos peritajes, por ejemplo, ya hablo de inmobiliario muchas veces, peritajes de arquitectos, de ingenieros, claro, se quedan como en medio y decir, bueno, ¿y qué hago? Es que no, entonces ahora pues estoy un poco en manos de la otra parte y en cambio tampoco soy vulnerable para interponer según qué incidentes, es decir, se quedan como en medio, ¿no? Este grueso de población, ¿y qué pueden hacer? ¿Tienen alguna solución? ¿O? A ver, pueden hacer, es que aquí quien tendría que hacer es justicia, ¿no? De ofrecer esos medios probatorios, de solicitarlo, porque realmente sí, aunque tú tengas un abogado particular, ese abogado particular debería poder solicitar esas pruebas y el juzgado tiene peritos perfectamente competentes que los puede poner a disposición del ciudadano. Otra cosa es que quiera o no quiera. Entonces creo que aquí también los operadores jurídicos nos tendríamos que poner un poco en serio de decir, bueno, a ver, lo que no puedes hacer es crear una indefensión porque, vale, estamos de acuerdo que no cumplen los requisitos para ser acreedor de justicia gratuita, pero es que lo que tampoco podemos pretender es que esta situación le sitúe a esta persona en una situación de precariedad. Totalmente. El poder de la voz y de la escucha, y aquí
te abro el melón de la mediación, que es un tema que sé que te gusta. Sí. Y además ahora con la ley de eficiencia procesal, que nos han colado la mediación. ¿Qué ley es esa? No he oído nunca nada de eso. Cuéntanos, mediación. Yo voy a barrer para casa. Ya hemos abierto el melón, ¿eh? Sí. ¿Mediación penal, sí o no? Mediación penal, sí. Sí que es cierto que hay algunas ocasiones que parece impensable, pero la mediación, y junto con la justicia restaurativa, que en penal está muy de la mano, considero que podría ser una vía para descongestionar la justicia y para evitar efectos secundarios que produce la situación judicial, ¿no? Me explico, y pongo una situación que a día de hoy no existe, pero me encantaría que existiera, ¿no? En violencia de género. No se puede, por imperativo legal, no se puede aplicar una mediación. Pero hay situaciones en las cuales yo creo que podría evitar muchos efectos peores, ¿no? Si una de las partes admite su error y la otra parte acepta ese perdón, ¿qué evitamos? Un procedimiento judicial de a lo mejor 2 años. Y esa mujer no tiene que ir dentro de 2 años y pasar por una situación de revictimización. Porque es lo que estamos haciendo, cronificar a veces evitando esta mediación penal, estamos haciendo una situación de revictimización y alargando esa situación, ¿no? Por lo tanto, en ese conflicto que pudiera caber una mediación penal y una justicia restaurativa, sacamos a la mujer de la ecuación, dejamos que esa mujer pase página y únicamente lo que queda es que el abogado, el fiscal y el juez puedan calibrar esa condena que se podría imponer a esa persona, porque al fin y al cabo la mujer no es jurista. Habrán excepciones, que habrá mujeres juristas que han sido víctimas de violencia, pero claro, esa mujer no puede ser objetiva en cuanto a una petición de la pena. Por lo tanto, ya que sean los profesionales quien decidan qué circunstancias tiene esa persona para ser condenada o no ser condenada y en qué y cómo debemos hacer esa condena, ¿no? Y luego también, visto por otro lado, también está esa situación de que a veces las víctimas se convierten en verdugos de sus propios verdugos, ¿no? De que lo que nos está moviendo es más bien la rabia que no esa situación de decir, no, es que esta persona necesita esa reeducación, porque ya la reeducación y reinserción ya ni lo piensan, ¿no? Es decir, a mí me lo han hecho pasar mal, pues si hubiera la pena de muerte, es que yo quiero la pena de muerte. Y vemos acusaciones que van a cuchillo por esa razón, por venganza, única y exclusivamente por venganza. De hecho, yo ahora tengo un tema entre manos que es un chico que está totalmente reinsertado. Su problema principal fue en 2021 temas de drogas y, bueno, robaba para consumir. Estuvo un tiempo en prisión, salió, tiene una vida totalmente normalizada, trabaja, tiene familia, se ocupa de ella, pero uno de los robos que cometió en 2021, que se juzgó el año pasado, la víctima lo quiere en prisión sí o sí. Dice, no, es que yo lo he pasado muy mal ya, pero a lo mejor en este caso una mediación penal podría pasar incluso porque mi cliente le pagara al psicólogo ya a esta señora para que supere ese robo, ¿no? Que a ver, que es un hecho puntual y no justifico para nada el delito, ¿no? Pero que esa función de reinserción en este momento, el ingreso en prisión haría totalmente el efecto contrario. Y en el ámbito de violencia sobre la mujer, ¿por qué no se permite esa mediación? ¿Por qué crees que no se permite? O sea, ¿cuál es el objetivo? A ver, yo creo que, y aquí creo que Eduardo también sabe mucho más que yo creo que porque en el ámbito de violencia sobre la mujer las partes no están equilibradas. Y es uno de los requisitos que se debe dar en la mediación, ¿no? Porque, bueno, la mujer ha sido víctima, puede haber casos de sumisión. Y bueno, en el ámbito de violencia sobre la mujer también hay mucho hombre que es lo que se conoce como narcisismo perverso, ¿no? Esos hombres que han estado manipulando a las mujeres psicológicamente y se quiere tratar de evitar, pero esto es ya más a nivel personal, criterio que he podido por mi experiencia valorar, pero bueno, aquí creo que Eduardo puede aportar mucho más.
Sí, pero bueno, haciendo un poco de abogado del diablo y de contrario, yo entiendo que habrá mujeres capaces, que no son sumisas y que Desde son luego. perfectamente capaces Desde de decir, luego. oiga, yo no quiero este proceso, lo dejo la pena que la interponga un operador jurídico Sí. y yo me desentiendo, que no pasa Desde nada y me luego. voy y hago mi vida. Es decir, que a veces también Sí. revictimizamos y queremos... Sí, ¿no? sí, correcto. O sea, estamos aquí ya haciendo, no sabemos lo que es victimización y lo que es victimidad muchas veces, ¿no? Y lo estamos confundiendo como si fueran sinónimos, si no es así. De hecho, hay una crítica en parte de la doctrina al propio sistema, ¿no? Que es decir, bueno, si tú me estás prohibiendo que una mujer pueda ir a mediación penal porque dices que el delito se ha cometido en violencia sobre la mujer y tú lo que estás haciendo es proteger a la mujer, realmente lo que está poniendo encima de la mesa es que es una persona o que es alguien al que el Estado la tiene que proteger, ¿no? Y se da esa paradoja de que justamente estás victimizándola por un exceso de protección, ¿no? Sí, bueno, pero es que eso ya no se da solo en violencia de género, sino cuando estamos mirando al Estatuto de la Víctima, donde la víctima puede decidir incluso acerca de lo que es el camino de reinserción de su verdugo también. O sea, vemos que muchas víctimas, no todas, no quiero generalizar, pero yo me he encontrado, sobre todo yo llevando temas penitenciarios, que la víctima, bueno, es que si se queda en la cárcel y tiramos la llave al mar y de ahí no sale... Totalmente. Claro, entonces estamos hablando de que estamos negando segundas oportunidades, ¿no? Y a veces yo hago la paradoja, sé que es un poco arriesgado, pero a nivel económico sí que tenemos la ley de segunda oportunidad a nivel civil. Y estamos hablando de que a lo mejor la gente ha desperdiciado el dinero. Se ha endeudado para irse de vacaciones, se ha comprado el último iPhone sin poder y les estamos dando una segunda oportunidad. ¿Por qué una persona que ha tenido un error por circunstancias, llámale toxicomanía, llámale por que se ha visto en un momento que no tenía ninguna otra salida o por impulsividad y le ha estado trabajando, porque esta gente no? E incluso la ley de segunda oportunidad no incluye la responsabilidad civil y hay gente que va ahogada por la responsabilidad civil. Sí, sí, totalmente. Te tengo que hacer la pregunta porque, siendo especialista en violencia sobre la mujer, siempre nos preguntan el hecho de es que hay muchas mujeres que instrumentalizan la ley. Es verdad. Esto Es verdad. Hay muchas mujeres que aprovechan esa situación y yo he llegado a ver casos de que la misma mujer utiliza esto como una amenaza al hombre. Claro, en el momento y esto también muchas veces ocurre de que el primero que llega al juzgado se lleva el gato al agua. Sí, esto me parece tremendo. Yo como penalista no soy penalista, pero me parece tremendo siempre esto lo cuento muchas veces a Eduardo. No, es que aquí el primero que pega el tiro es el que gana. Pero Sí. ¿Esto qué es? A ver, explícanos esto porque a mí me rompe la cabeza siempre. Claro, o sea, nos encontramos con una serie de presunciones que además están respaldadas a nivel legal de que la víctima que denuncia que es testigo perjudicado está obligada a decir la verdad y presumimos que dice la verdad. Y que la persona que es denunciada e investigada tiene derecho a no declarar contra sí mismo, lo que es lo mismo muchas veces a mentir, y a no declarar a las preguntas que considere. Entonces, claro, Judicatura parece muchas veces que parte de esa base, ¿no? De que como esta persona está obligada a decir la verdad, le está diciendo, y como esta persona tiene esa flexibilidad en cuanto a su verdad, ni siquiera la hacemos ni jurar ni prometer a esa persona, pues nos está vendiendo una de indios y no es así. También es cierto que muchas veces la víctima cuando va al juzgado explica su verdad, que no digo yo que sea mentira, pero a ver, tenemos una tendencia a veces de crear una versión histriónica de los hechos, que es tal y como la hemos vivido, sí, pero tenemos que separar de lo que es objetivo y de lo que es percepción, que no siempre tienen que coincidir, ¿no? ¿Tú serías de las profesionales que cambiarían la formulación de la violencia sobre la mujer? ¿O no, tipificarías más delitos? No tipificaría más delitos. De hecho, creo que incluso hay demasiada cosa tipificada, que creo que podría ser más bien un tipo penal más general y dentro de esa horquilla de punición movernos en función de las circunstancias. Sino que creo que lo que haría sería más bien un estudio de víctima y un estudio de agresor y estudiar a partir de los perfiles criminológicos. Sí, porque hoy en día todo cabe en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Hubo una reforma del artículo 87 ter de la ley orgánica que hacía ese cajón desastre, ¿no? Que decía, bueno, y se pueden encauzar por violencia sobre la mujer todos los delitos que se hayan cometido con violencia o intimidación, ¿no? Claro que dices, pero entonces ya todo
está metido, ¿no? ¿Hasta qué punto? Sí, bueno, es que hay veces que yo y soy mujer y estoy muy a favor de que la mujer debe ser protegida, porque me he encontrado unas situaciones de desequilibrio entre hombre y mujer increíbles, ¿no? Que a mí personalmente no me gustaría encontrarme en la vida. Pero claro, nos vemos algunas tipificaciones que son excesivas, de que cualquier discusión que puedas tener un hombre con una mujer ya podría ser incluso susceptible de ser delito. Es que sin ir más lejos, tú estás durmiendo con tu mujer en la cama, te giras y le tocas un pecho, no hay consentimiento. Claro. En ese momento, ¿no? Si nos ponemos a rizar el rizo, en ese momento ya estás cometiendo un delito de tocamientos. Claro. No, pero lo peor es que según qué situaciones, en temas de divorcios contenciosos, que ya la relación está muy deteriorada y tal, estos casos se dan. O incluso denuncias de, no, es que hemos mantenido relaciones sexuales porque se ha puesto muy pesado y al final he accedido, pero yo no quería. Y te estás comiendo un proceso por una agresión sexual, porque como tú decías, el consentimiento estaba viciado, por ejemplo. Sí. A ver, es que nos encontramos en judicatura que hay gente que juega con esas leyes, o sea, estamos hablando ya de abuso de derecho, y otras situaciones que no están denunciando cuando realmente deberían estar denunciando. Claro, calibrar un tercero, como puede ser un juez o un fiscal, por mucho que normalmente se ponga más a favor de la mujer en violencia de género, es complicado, ¿no? Nunca sabes quién dice la verdad, quién no. Por eso digo, si trabajamos desde el criminal profiling, aquí sería más sencillo, porque entonces una persona criminóloga, una persona especializada en ese ámbito, ve qué factores tiene esa persona de ser víctima, ve qué factores tiene esa persona de ser agresor. Y entonces a partir de aquí ya hay un trasfondo psicológico y criminológico que pudiera ayudar a deducir si realmente es una víctima o si realmente es un agresor. ¿Has hablado del ámbito de pareja? De que, por ejemplo, una discusión subida de tono puede ser un delito. ¿A qué te refieres? ¿A un insulto? Yo no digo un delito, pero sí que es susceptible a abrirte unas diligencias previas. ¿Por un insulto? Por una discusión subida de tono, que el vecino se entere y llame a Mossos d'Esquadra y se plante en casa. Bueno, o Policía Nacional aquí en Mallorca. Pero esto no tiene mucho sentido, ¿no? ¿O sí? No tiene mucho sentido, pero sucede. También hay muchas cosas que se archivan que deberían tirar para adelante, pero bueno, la justicia no es infalible. Y la justicia, pues bueno, es quien tiene más medios probatorios, es quien sabe vender su mejor campaña de marketing y quien sabe hacer mejor el papel. Claro, es que parece que hay ámbitos como este que a la mínima abrimos unas diligencias y hay otros que acosos que no están relacionados con violencia de género, de familiares, que para demostrar ese acoso, poco más que necesitas a 7 detectives privados, a un acervo probatorio brutal, porque no hay manera de que te digan nombre. Esto también depende mucho del juez que instruya el tema, ¿no? Y los jueces no dejan de ser personas y tienen sus errores y tienen sus aciertos también. Por lo tanto, si la víctima te hace el gran teatro de yo soy una gran víctima porque lo estoy pasando muy mal, pues es muy posible que el juez lo crea. Y luego es lo que decíamos antes, ¿no? Partimos de que la persona que está denunciando dice la verdad, jura o promete decir la verdad. La otra persona ni siquiera se lo hacen hacer. Y más allá del perfil criminológico, tú como abogada, ¿percibes que a lo mejor te puede ir alguna víctima que dices, esta me está contando aquí un cuento? Y hay veces que sí. Cortar un poco ahí y decir, incluso te voy a decir más. Hay muchas situaciones que me explican que veo que son cosa de los dos. O sea, no es algo imputable a una persona, sino que son cosas de los dos, que sí que es cierto que ha existido eso, pero es que la otra persona también ha dado lugar a que se diera esa situación, ¿no? Que estaba en sus manos haberla cortado y no lo ha hecho. Razón por la que ha ido, o porque no tenía más recursos, o porque realmente buscaba una situación que le fuera a ella beneficiosa. Vamos a hablar de tu libro, Gritos silenciados tras los muros de hormigón. ¿Cómo se te ocurre este libro? Porque yo sé que el momento de creatividad es curioso. Quiero que me cuentes. Sí, la verdad que sí. Pues hacía tiempo que yo quería escribir algo. Realmente llevaba tiempo que me sentía muy a gusto tratando con personas privadas de libertad. Es lo que he dicho antes, ¿no? Ese cambio que me dio la pandemia es algo que me ha hecho sentir muy a gusto.
Y un viernes a la tarde, es que me acordaré siempre, el 12 de abril de 2024, estaba en el centro penitenciario de Brians 2, que está a las afueras de Barcelona, en una población que se llama Martorell. Y estaba esperando para entrar a ver unos clientes. Y fue como que me empezaron a venir frases, ideas y estaban ahí en la cabeza, ¿no? Y digo, aquí hay algo, aquí hay algo. Me tuve que sentar, abrir la libreta y empezar a anotar. De hecho, el primer capítulo que hay en el libro es ese momento, ¿no? De decir, no sé, me vi en ese momento que estaba entrando en la prisión y me imaginé el momento en que la gente ingresa en prisión, ¿no? Y bueno, el primer capítulo es el resultado de aquella tarde. Es que es un tema curioso, los que vamos a prisión, ya el hábitat es curioso, las sensaciones que se perciben son curiosas. Sí. ¿Y qué cuentas en el libro? Sin desvelarlo completamente, porque además es un libro que se puede leer por partes, se lo puede leer todo seguido. Lo que son historias que ocurren en prisión, ¿no? Sobre todo de mujeres, las grandes olvidadas del sistema penitenciario. Y trato de ponerme en la cabeza de ellas, ¿no? Por las historias que me han confiado, por las historias que he podido ver, que he podido percibir, ¿no? Y he visto cómo la interna que está dentro ve al abogado, ve al juez. Situó también un capítulo al juicio, que además lo situé en la audiencia provincial, con lo cual son 3 magistrados, ¿no? Todavía más exagerada la situación, que no solo un juez, es como que bueno, te puedes colocar. Y son historias de la vida cotidiana, ¿no? El primer capítulo es el ingreso en prisión, ¿no? Ese shock que hace de atravesar esas puertas acompañado de 2 agentes de seguridad. Y el último capítulo es la primera noche en casa. Después de haber pasado esa experiencia de cómo es esa primera noche en casa, cómo es esa toma de contacto, el no poder dormir, el incluso, una cosa que me contaron una vez es que una chica, después de haber estado varios meses en prisión, le daba toda alergia. O sea, estaba todo el día digo, claro, o sea, ha estado muchos meses en un microclima y de ahí no ha salido, ¿no? Entonces el sistema inmunitario se ha acostumbrado a lo que es el sistema penitenciario. Estuvo como un mes con sensación de alergia. Y es que, claro, el sistema penitenciario no es solo que te encierran, ¿no? Es a nivel psicológico, tienes que estar cumpliendo todo lo que se te dice, no puedes sentir, no puedes pensar, no puedes hacer nada. Ya también es físico, ¿no? Que las secuelas físicas también existen y esto es algo que no tenemos presente. ¿Y se llegan a adaptar fuera de prisión los primeros meses o es complicado? A ver, la chica que yo te digo sí, se adaptó perfectamente y de hecho se dedica, es compañera mía, se dedica a veces a temas de prisiones también, como en otro ámbito, en voluntariados y todo esto, pero sí que hay gente que no necesita volver y hay gente que entra y sale de prisión como si fuera su casa. Y es dentro de prisión donde está bien, porque sobre todo gente que no tiene hogar, sale de prisión, no ha tenido los recursos suficientes como para decir, bueno, te damos un sitio donde poder dormir unos meses y búscate la vida, ¿no? O sea, salen por la puerta de prisión y ahí te buscas la vida, no tienes domicilio, no tienes trabajo, no sabes hacer nada. ¿Cometen delitos? Porque no saben hacer otra cosa. Y vuelven a la entrar. Casilla de claro, de inicio. Y esa casilla de inicio es 3 platos encima de la mesa y poco más. ¿Y ha habido algún cliente que te haya dicho, no aguanto estar aquí, no psicológicamente no lo soporto, me voy a quitar del medio? Muchos. ¿Y cómo gestionas esa primera comunicación? A ver, yo una cosa que siempre digo es que en la prisión no se queda nadie. Es imposible. O sea, sí que es verdad que ha habido gente que ha muerto dentro de prisión, eso es verdad. De hecho, hay un capítulo donde explico lo que es un suicidio dentro de prisión y cómo lo viven las compañeras. Pero hay que partir de esa base. La prisión no se queda a nadie. Y la incertidumbre es muy traicionera a nivel psicológico. Y sobre todo cuando hablamos de una prisión preventiva que no sabes qué día vas a salir. Te puedes estar ahí 2 meses como que te puedes estar allí 2 años e incluso 4, según permite la ley. Es que lo de incertidumbre es verdad lo que ha dicho, que mata. Yo clientes que
hasta la sentencia están histéricos perdidos, la sentencia es desfavorable, pero les da tranquilidad. Lo de ámbito civil, ¿no? Sí. Pero el decir, bueno, esto ya está, ha quedado así, vale, lo dejamos. Es decir, Bueno, el no saber... Yo muchas veces cuando trato de poner a la gente en situaciones, si hacemos un poco de memoria a lo que es la pandemia, cuando no sabíamos cuándo íbamos a salir a casa, ¿cómo lo vivimos? Bueno, ha dejado una plaga de problemas de salud mental tremenda. Pues digamos en un estado en prisión es juntar lo que es la pandemia con lo que pasó en el apagón, no sé si aquí en Illes Baleares tocó, el día 28 de abril, que no nos podíamos comunicar. Claro, estas personas están con comunicaciones muy limitadas y además pues es que no pueden salir, es que es un confinamiento por imperativo legal, pero es un confinamiento estar en prisión. ¿Hay inocentes en prisión? Sí, hay muy malas defensas en prisión, digo yo. Muy malas defensas en prisión. A ver, explica esto. Pues que hay abogados que creo que podrían haber hecho más y podrían haber evitado la prisión, ¿no? Es como, por ejemplo, el caso que he explicado antes de la chica que le estaban diciendo que tenía una como una red de mafias ahí en Latinoamérica. Creo que si la abogada de esta chica hubiera pedido la prueba de las periciales, de esos pantallazos, de esas comunicaciones, creo que esa chica no hubiera entrado en prisión. Y por contra, entiendo que también hay muy buenas acusaciones, quizás. También hay muchas acusaciones. Sea en particular, o sea el Ministerio Público. De hecho en uno de los capítulos digo que, y eso es verdad, que uno de los abogados de una acusación, tratando de llegar a un acuerdo conmigo, me dice, bueno, pues si no llegamos a un acuerdo, iremos afilando los cuchillos. Que digo, a ver, no estamos aquí... Se hace mucha analogía de guerra, batalla y conflicto, siempre Sí, se hablan. sí. Digo, primero, soy tu compañera y segundo, que Nos a vamos a ver, matar. que tienes un cliente que todos sabemos que los clientes, no digo que mientan, pero explican su versión de la manera que lo viven. Y a veces, como he dicho antes, es una versión muy histriónica, no... que ponen sus efectos especiales tal y como los han vivido, o quizá también tendemos a la exageración cuando hablamos muchas veces. Y aunque no sea recomendable, mucho cliente miente al abogado, y esto lo sabemos todos. Sí. Aunque no sea nada recomendable, miente. Sí. Eugenia, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. El placer Se ha nos ha sido quedado mío. cortísimo. Te volveremos a invitar porque nos han quedado muchas cosas en el tintero y queremos hablarlas.